No siempre fuimos dueños de nuestro cuerpo. En la Edad Media, el cuerpo humano era un mapa, pero no de carne, no de huesos, era un mapa de supersticiones. Una cartografía sagrada, impura, rota y vigilada. Se creía que el corazón era el trono del alma, que el hígado guardaba la melancolía y que el útero podía caminar por su cuenta. Sí, que vagaba dentro del cuerpo, como una bestia caprichosa, buscando calor, buscando castigo. Si una mujer gritaba, si lloraba sin razón, si se desmayaba en la plaza o se reía sola, el útero, decían, había subido al pecho, había apretado los pulmones, había envenenado la razón. No era histeria, era castigo, era culpa por no ser madre. Y el remedio no era descanso, ni comprensión, era humo, aceite hirviendo y dolor, porque el cuerpo de una mujer no era suyo, era de Dios, del marido, del cura, era un recipiente. Y cuando dolía, era sospechoso. También el estómago era un misterio, un órgano poco confiable. Según los médicos, estaba lleno de humores. Sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. 4 líquidos, 4 temperamentos, 4 destinos. Si tenías fiebre, era exceso de bilis. Si estabas triste, era melancolía. Si eras soñador, tenías mucha sangre. Todo se curaba con equilibrio. Sangrías, vómitos inducidos, dieta de pan duro y oraciones. Porque el cuerpo, decían, era un campo de batalla espiritual. Y la enfermedad, un mensaje divino. No importaba que el agua estuviera podrida o que las ratas bailaran entre las migas de pan. La peste era un castigo, una señal, y el enfermo, un pecador. Los ojos, por ejemplo, eran ventanas del alma, pero también armas. Se creía que uno podía matar con la mirada, que los bebés podían enfermar por una mujer envidiosa que los mirara de más. Había que protegerlos, cubrirlos con amuletos, bendecirlos con saliva santa, porque la mirada era magia y los párpados no siempre alcanzaban para cerrarla. Y si el cuerpo era sospechoso, el alma era una causa perdida. Todo lo que dolía, todo lo que picaba, todo lo que se hinchaba, tenía una explicación, pero nunca lógica, nunca limpia, siempre sucia, siempre culposa. Un grano podía ser un pecado no confesado, un lunar, la huella del diablo, una cojera, la señal de una deuda espiritual. Había cuerpos marcados desde el nacimiento, otros marcados por el miedo, y otros simplemente no eran confiables. La medicina no curaba, adivinaba. Los médicos no sabían, repetían, y los curas ordenaban, porque si la ciencia fallaba era porque Dios tenía la última palabra. Y si Dios no hablaba, hablaban los huesos, o la sangre, o el dolor. Nadie entendía cómo funcionaban los órganos, pero todos tenían teorías, que los pulmones necesitaban aire limpio, pero se vivía entre humo, estiércol y encierro, que el corazón se aceleraba por amor, pero se casaba por obligación, que la cabeza dolía por falta de equilibrio, pero se aliviaba con taladros, ventosas o sapos cocidos. Había recetas para todo, para la peste, cebollas podridas bajo la cama, para los tumores, excremento seco de paloma, para el insomnio, agua de calavera hervida, y para el miedo, ninguna, porque el miedo era parte del tratamiento. Se decía que los espíritus enfermaban al cuerpo si lo encontraban vacío de fe. Por eso se usaban reliquias, oraciones, flagelos. Por eso se aceptaba el sufrimiento como parte del proceso. Como si el dolor lavara la carne, como si lo invisible pesara más que lo visible. El cuerpo no era tuyo, era de la comunidad, del rumor, del juicio. Si una mujer lloraba demasiado, algo escondía. Si un hombre no podía trabajar, fingía. Si un niño no hablaba, estaba endemoniado. Se decía que los órganos escuchaban, que la vesícula sentía rabia, que el vaso almacenaba tristeza, que el estómago sabía si habías pecado,
y que el cuerpo en su conjunto respondía a tu alma. Pero nadie preguntaba por el alma de los pobres. Nadie curaba a los campesinos, a los mendigos, a los desechados. Para ellos, la enfermedad era castigo, era destino, era lo que les tocaba. Un cuerpo pobre no merecía medicina, solo resignación. Un cuerpo sucio no merecía compasión, solo distancia. Y aún así resistían, respiraban, caminaban, sobrevivían, entre supersticiones, oraciones y barro. Y mientras los médicos consultaban a Hipócrates o a Galeno, los enfermos consultaban a la vecina, a la bruja, al santo de la pared. Y al final era lo mismo, un cuerpo abandonado a la suerte, un alma atada a la culpa, una historia escrita sobre carne que nunca se escuchó. Y si el cuerpo se rompía, no se arreglaba, se ataba, se sangraba, se dejaba ir. Había partes del cuerpo que no se nombraban, que no se miraban, que no se tocaban, y no por pudor, sino por miedo, porque todo lo que no se entendía se condenaba, porque un cuerpo misterioso era un cuerpo peligroso. Las vísceras eran mapas, pero nadie sabía leerlos, y quienes lo intentaban eran vistos como herejes, o como locos, o como brujos. La sangre tenía humor, y también tenía voz. Se decía que gritaba si el alma estaba sucia, y que se calmaba si se purificaba el espíritu. Por eso se abría, con cuchillos, con sanguijuelas, con rezos, porque sangrar era limpiar, porque sangrar era empezar de nuevo, aunque la herida matara, aunque el paciente no volviera a despertar. Y los ojos, los ojos, eran espejos del alma, pero también eran ventanas del pecado. Una mirada podía ser peligrosa, podía embrujar, podía maldecir. Por eso los niños miraban al suelo, por eso las mujeres bajaban la vista, por eso los enfermos cerraban los párpados antes de ser juzgados. Se creía que el alma entraba por la boca y salía por los pies, que el aliento podía curar y que los suspiros dejaban marcas. Había médicos que olían a sus pacientes y adivinaban el diagnóstico por el hedor, porque el olor era señal, era síntoma, era advertencia. Y si el olor era malo, la enfermedad también. Había partes del cuerpo que solo se nombraban en secreto, con apodos, con gestos, con metáforas, y cuando dolían, se rezaba, no se hablaba, no se tocaba. La piel, mientras tanto, era un libro, lleno de señales, de manchas, de cicatrices, y si algo aparecía sin explicación, se buscaba una culpa, una infidelidad, un castigo, un acto impuro, porque el cuerpo era espejo, era castigo, era advertencia, y lo más triste que es que nadie lo escuchaba. El cuerpo gritaba, pero se lo tapaba con trapos sucios, con ungüentos podridos, con silencios, y así se vivía, entre mitos, entre heridas, entre verdades ocultas bajo la piel. Así se moría, sin entender, sin preguntar, sin saber que el cuerpo también tenía memoria, una memoria que no se escribía en libros, sino en huesos, en llagas, en estómagos vacíos, una memoria que hablaba, pero que nadie quería oír. A veces, para entender el cuerpo, había que culpar al alma, porque si el cuerpo fallaba, era por algo que no se veía, algo que se había hecho, algo que se había pensado, o algo que se había deseado en silencio. No existían los diagnósticos, solo las penitencias. No había terapia, solo confesión. El pecado podía esconderse en la espalda, en una pierna que no funcionaba, en un vientre que no daba hijos. Y entonces no se curaba, se perdonaba. Se decía que las enfermedades venían del cielo, o del infierno, o del castigo de los santos. Un mal aire, un mal viento, un espíritu errante que se colaba por la nariz y se alojaba en el pecho. Por eso se cerraban las ventanas, por eso se colgaban ajos, por eso se rezaba tanto cuando alguien estornudaba. Decir
Salud era más que una costumbre, era un conjuro, un intento desesperado por espantar la muerte, porque una tos podía ser el principio del fin, un grano podía esconder una plaga, una fiebre, podía borrar una aldea entera, y nadie sabía por qué, pero todos sabían qué hacer: aislar, quemar, enterrar lejos. La medicina no era ciencia, era intuición, era febrero, era miedo disfrazado de sabiduría. Había hombres que juraban saber leer los cuerpos, decían entender los pulsos, las secreciones, los temblores, pero también creían que un eclipse podía abrir la carne, que un sueño podía contagiar, que el útero se movía por voluntad propia, como un animal inquieto. Y cuando algo se salía del patrón, se llamaba posesión, o brujería, o castigo, se ataba a la cama, se recitaban oraciones, se aplicaban remedios que dolían más que la enfermedad. Se usaban cenizas, orina, trozos de animales, se hervían huesos, se fumaban raíces, se bebía sangre, porque si no sanaba, al menos se purgaba. Y si no se purgaba, al menos se moría, pero limpio. El cuerpo no era un aliado, era un misterio, una trampa, una cárcel de carne donde todo era sospechoso. Y lo peor es que a veces funcionaba. La fiebre bajaba, la herida cerraba, el niño despertaba. Y eso confirmaba todo. La superstición se convertía en ley, el error en tradición, la coincidencia en doctrina. Así se repetía, una y otra vez, durante siglos, en silencio, porque nadie quería pensar que había otra forma, porque dudar era peligroso, porque buscar respuestas era tentar al castigo. Y el castigo siempre encontraba cuerpo donde instalarse. El cuerpo no se estudiaba, se adivinaba, como si fuera un acertijo enviado por Dios. Un laberinto hecho de hueso, sangre y castigo. Nadie lo abría, nadie lo tocaba después de muerto, porque dentro habitaba el alma. Y el alma no debía ser perturbada. Por eso la disección era pecado, un sacrilegio, un acto que podía condenar a toda una ciudad. Se prefería adivinar, imaginar cómo era por dentro, inventar mapas, sin haber pisado el terreno. Los médicos hablaban de humores, 4 líquidos que, decían, gobernaban todo: la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Si estabas triste, era bilis negra. Si estabas irritable, bilis amarilla. Si tenías frío, flema. Si estabas contento, era sangre. Todo tenía que ver con eso. Todo giraba alrededor de esos líquidos invisibles. Si había dolor, era exceso. Si había debilidad, era falta. Y el tratamiento no era curarte, era equilibrarte. ¿Tenías fiebre? Sangría. ¿Dolor de cabeza? Ventosas. ¿Diarrea? Más sangría. ¿Insomnio? Más ventosas. Y si nada funcionaba, probaban con gusanos, o con perros, o con trozos de ahorcados, porque había supersticiones más fuertes que la lógica, más antiguas que el miedo, más resistentes que la muerte. Se decía que la grasa de un ajusticiado podía curar fracturas, que el aliento de una virgen podía sanar fiebres, que dormir con una serpiente muerta al lado alejaba los malos espíritus del pecho. Y entonces se hacía, se obedecía, se transmitía, y así el cuerpo se convertía en escenario, en altar, un experimento viviente de lo incomprensible, porque más que sanar, había que expulsar lo malo, lo sucio, lo ajeno. El mal no estaba afuera, estaba adentro, agazapado, silencioso, esperando una grieta para salir. Por eso se purgaba, por eso se sangraba, por eso se orinaba en frascos durante semanas, para ver si el color del líquido traía respuestas. Si era oscuro, era peligro. Si era claro, era esperanza. Si era turbio, Dios sabrá. Así se vivía, así se moría, así se explicaba lo que dolía, porque el cuerpo era un templo, pero también una trampa,
y nadie sabía cuántas veces se podía entrar antes de no volver a salir. El cuerpo de la mujer era diferente, no porque alguien lo supiera, sino porque todos lo temían. No sangraba igual, no envejecía igual, no obedecía igual, y por eso se castigaba. No había ciencia, había sospecha, había silencio, había vergüenza. Se creía que el útero podía moverse dentro del cuerpo, que subía a la garganta, que apretaba los pulmones, que provocaba llanto, ansiedad, locura. A eso le llamaban histeria, y no se curaba, se contenía, a veces con rezos, a veces con hierbas, y otras veces con sogas, porque el cuerpo de la mujer no era solo carne, era símbolo, era advertencia. Se decía que el deseo enfermaba, que el placer abría puertas oscuras, que una mujer sola era una mujer peligrosa y que la menstruación era veneno. No se podía tocar, no se podía mirar, no se podía hablar. Se le atribuían enfermedades al contacto con su sangre, que marchitaba las flores, que oxidaba el hierro, que hacía que la leche se cortara, que mataba a los polluelos en los huevos. Y si paría demasiado, era sospechosa. Y si no paría, también. El cuerpo femenino no tenía lugar seguro, ni en la cama, ni en la iglesia, ni en el campo. Solo en el dolor, porque solo el sufrimiento lo legitimaba, solo el sacrificio lo purificaba, solo el silencio lo salvaba. Por eso, cuando una mujer gritaba de dolor, se decía que exageraba, y cuando callaba, que ocultaba algo. No importaba qué hiciera, su cuerpo era una prueba, un juicio sin defensa, un pecado con forma de piel. Se creía que el vientre hablaba, que la leche podía estar maldita, que las palabras podían enfermar los senos y que un mal pensamiento podía marchitar el rostro. Entonces se miraban los ojos, se espiaban los gestos, se olía el aliento. Y si algo no cuadraba, el castigo no tardaba, porque en el fondo ese cuerpo era un territorio que nadie entendía, pero todos creían tener derecho a vigilar. Un cuerpo que por el solo hecho de existir ya cargaba culpas. Y en muchos pueblos ni siquiera hacía falta una acusación. Bastaba con un mal parto, con un niño enfermo, con una mirada que duraba medio segundo más de lo debido. Y entonces llegaban los rezos, los exorcismos, la hoguera, porque la medicina no curaba, solo traducía el miedo. Y en la Edad Media, el miedo tenía forma de mujer. Y entonces llegaban los rezos, los exorcismos, la hoguera, porque la medicina no curaba, solo traducía el miedo. Y en la Edad Media, el miedo tenía forma de mujer, una forma que cambiaba con los años, primero deseada, luego ignorada, después temida. El cuerpo joven era tierra fértil, el cuerpo anciano, tierra contaminada. Una mujer mayor no era símbolo de sabiduría, era sospecha, era desorden, era desviación de lo natural, porque ya no sangraba. Y si no sangraba no podía dar vida. Y si no podía dar vida, ¿para qué servía? La llamaban secas, vacías, tiesas, como si en lugar de alma tuvieran polvo. Decían que no soñaban, que no amaban, que solo recordaban cosas que nadie quería recordar. Y eso era peligroso, porque en una aldea donde todo se sabía, pero nada se decía, una mujer que hablaba del pasado era peor que una peste. Las encerraban, las golpeaban, las juzgaban por cosas invisibles, una mirada mal dada, un pan que no leudó, una vaca que abortó, todo se enlazaba, todo podía ser su culpa, porque el cuerpo femenino ya no obedecía, y un cuerpo que no obedece es un cuerpo que asusta, la piel arrugada, el cabello blanco, la espalda encorvada. Cada parte era señal, cada mancha una sospecha, cada silencio una amenaza. Se las observaba en misa, se las espiaba al recoger leña, se las medía cuando no pedían ayuda y también cuando lo hacían. Demasiado independiente, demasiado sola, demasiado entera.
Eso era imperdonable. Entonces venía el juicio, no de Dios, sino del pueblo, el mismo que antes las había buscado para curar, para parir, para rezar. Ahora las arrojaba al suelo, les arrancaba la ropa, buscaba marcas en su piel como si fueran mapas hacia el infierno. Y si no encontraban nada, mejor aún, porque el diablo, decían, era más hábil cuando se escondía. Las ahogaban para probar su inocencia, las quemaban para purificar sus huesos, las enterraban en tierra sin bendecir, y el mundo seguía, como si no hubiera pasado nada, como si todo eso fuera medicina. Pero lo cierto es que esas mujeres eran solo cuerpos, cuerpos que ya no servían al orden, y por eso fueron borradas, una por una, con fuego, con miedo, con silencio, como tantas otras cosas que hoy preferimos no recordar, pero que en algún rincón de la historia siguen latiendo, muy despacio, muy bajo, como una verdad que espera. El cuerpo masculino también era un mapa, pero no de secretos, sino de deberes. Se lo medía por su fuerza, se lo juzgaba por su resistencia y se lo premiaba con muerte. Desde que nacía, el niño aprendía a no llorar, no por valentía, sino por vergüenza, porque la lágrima era debilidad, y la debilidad una grieta por donde entraban la desgracia y la burla. Su carne no era suya, era de su señor, de su ejército, de su tierra. Se le pedía dar la vida, pero nunca se le preguntaba si quería vivirla. A los 12 años ya podía empuñar una espada, aunque su brazo temblara, aunque su alma no entendiera. A los 15 ya podía morir por una causa que no había elegido, porque el cuerpo de un hombre no era refugio, era herramienta, un martillo, un escudo, un blanco, y si no servía, se lo rompía, se lo castigaba en la plaza, se lo colgaba en la horca, se lo marcaba con hierro, por robar, por dudar, por mirar a quien no debía. El cuerpo masculino era público y era propiedad. Si tenía hambre y robaba pan, la mano se le cortaba. Y nadie lloraba por eso, porque la mano de un hombre solo valía si trabajaba, solo existía si obedecía. Y si sangraba, mejor, porque el dolor en la Edad Media era prueba de virtud. El cuerpo debía doler, debía callar, debía arder en guerras santas, en penitencias largas, en trabajo sin fin. Y si moría joven, era ejemplo. Pero si envejecía sin gloria, sin fe, sin amo, se convertía en sospechoso, porque un hombre libre, sin dueño, era un riesgo que debía desaparecer. Entonces se le ofreció una última salida, el convento, la mendicidad o la soledad, y aún ahí el cuerpo seguía marcado, por los golpes, por las guerras, por el frío. Cada cicatriz era un sermón, cada hueso roto, un recuerdo, cada silencio, una oración sin fe. Así terminaban muchos, en un rincón de la historia, sin nombre, sin tumba, olvidados, como si nunca hubieran vivido, pero lo hicieron, vivieron y dolieron. Y aunque sus voces ya no resuenan, sus cuerpos todavía pesan en las memorias, en los linajes, en las preguntas sin respuesta. Porque ser hombre en la Edad Media no era poder, era perder. Curar un cuerpo en la Edad Media era como perseguir un fantasma. Se sabía que dolía, que sangraba, que moría, pero no se sabía por qué, ni cómo detenerlo. Y entonces vinieron las teorías, los mapas falsos, los equilibrios imaginarios, los humores, 4 líquidos, sangre, bilis amarilla, bilis negra, flema, uno caliente, otro frío, uno seco, otro húmedo, se mezclaban, se desbordaban, se desordenaban, y cuando eso pasaba, aparecía la enfermedad. No importaba si era fiebre, melancolía, tos, dolor de muelas, peste negra. Todo era culpa del desequilibrio. Y todo debía arreglarse con la misma solución. Sangría, sacar sangre, abrir la piel, dejarla gotear. Creían que así saldría el mal, que así se limpiaría el alma. A veces el enfermo mejoraba,
por casualidad, por milagro, o porque no lo habían desangrado tanto. Otras veces moría. Y entonces se decía que era voluntad divina, o que el demonio había vencido, pero nunca, nunca que la cura era el error. Los médicos no usaban batas, usaban túnicas, cintas, amuletos, y no olían a hospital, olían a incienso, a plantas podridas, a miedo. Tocaban al paciente con manos sucias, revisaban llagas con los mismos dedos que antes habían tocado a otro moribundo. Y si no entendían lo que veían, le rezaban a un santo, o culpaban a la luna, o buscaban una bruja. El cuerpo no se estudiaba, se adivinaba. La anatomía era pecado, abrir un cadáver, una blasfemia, así que se dibujaba por imaginación. Se enseñaba por tradición, se aprendía por repetición. El corazón era el centro, el hígado el motor, el útero una caldera, y si algo no encajaba, se inventaba una explicación, que los dientes dolían por gusanos, que el estómago tenía memoria, que la sangre de mujer era impura. Así se curaba, así se sufría, así se aceptaba, porque lo importante no era salvar al cuerpo, era mantener el orden, el castigo, el miedo. Y si eso implicaba más dolor, mejor. El dolor era útil, era prueba de fe, era camino a la redención. Entonces se dejaba que el cuerpo gritara, que se retorciera, que se deshiciera, porque así, decían, el alma se elevaba, aunque el cuerpo se arrastrara. Porque en la Edad Media no hacía falta estar enfermo, bastaba parecerlo. Un gesto torcido, una mirada baja, un temblor en las manos y ya estaba. La sospecha caía como un manto, silenciosa, pegajosa, irrefutable. No importaba si estabas cansado o triste o simplemente viejo. Si tu cuerpo no encajaba en lo esperado, algo andaba mal. Y no mal como hoy lo entendemos, no mal de salud, sino mal de esencia, de espíritu, de pecado. Porque el cuerpo no era solo carne, era símbolo, era castigo, era espejo del alma, un ojo caído, un lunar en la espalda, una cojera. Todo podía ser señal del demonio, de brujería, de maldición familiar. Las supersticiones crecían como hongos en las paredes, en las bocas, en las conciencias, y no eran cosas de ignorantes. También los sabios, los curas, los nobles veían lo mismo, porque no había otra explicación, no había ciencia, solo miedo y tradición. Un niño que lloraba demasiado podía estar poseído, una mujer que sangraba mucho, ser bruja, un hombre que hablaba solo, haber hecho un pacto, y entonces venían las marcas, las pruebas, las soluciones, rezar, purgar, quemar. A veces el enfermo se curaba o se escondía o mentía. Otras veces se apagaba y su cuerpo, ese cuerpo maldito, era enterrado lejos, con piedras sobre el pecho, con la boca sellada, para que no regresara, para que no hablara, para que no contaminara a los vivos, porque en la Edad Media el cuerpo era frontera entre lo humano y lo bestial, entre lo sagrado y lo condenado, y nadie quería estar del lado equivocado, y cuando el cuerpo no encajaba, había que moldearlo, torcerlo, purificarlo, como si la carne pudiera ser domesticada, como si el alma se corrigiera a golpes, y entonces la medicina entraba, pero no para aliviar, sino para controlar. Un niño nacía con una pierna más corta, no era una condición, era una señal, y se le ataban tablillas, se le colgaban pesos, se le estiraba en secreto, como si fuera un árbol torcido. Una mujer tenía una espalda jorobada, la ocultaban, la cubrían, la llamaban maldición, y a veces la mandaban al convento para esconder el error. Un hombre tartamudeaba, se decía que Satanás habitaba en su lengua, y algunos curanderos con manos firmes y alma sucia la quemaban con hierbas o la cortaban un poco para que el demonio no tuviera por dónde salir. Otros no sufrían en silencio
Otros gritaban, y esos eran los peores, porque si gritabas era prueba, si te retorcías era certeza. Entonces venían las sogas, los hierros, las sangrías, se abría la piel, se dejaba fluir la sangre, porque lo que estaba mal tenía que salir. Lo llamaban equilibrio, lo llamaban medicina, pero era tortura, era superstición, era desesperación disfrazada de conocimiento. Y si sobrevivías, te quedaba la marca, la herida, el recuerdo. Y si no, eras un cuerpo más que no encajó. Y eso se aceptaba, como se acepta la lluvia, o el invierno, o la muerte, porque en la Edad Media no se curaba para vivir, se curaba para obedecer. El cuerpo no era tuyo, era del pueblo, de la iglesia, del orden. Y si no servía, se rompía. Y si todavía seguís despierto, te voy a contar una última historia, una que habla del cuerpo, pero también del alma, de cómo a veces los dos se rompían al mismo tiempo. Había una creencia que caminaba entre las calles de piedra, susurrada en los rincones más oscuros, replicada por ancianas de manos huesudas y jóvenes parteras con miedo en la mirada. Decían que el corazón no solo bombeaba sangre, decían que guardaba secretos, pecados, penas heredadas y que a veces el cuerpo se enfermaba porque el alma no podía más. Le llamaban melancolía negra, una tristeza espesa, una pena sin causa aparente, una nube que se metía por los ojos y se anclaba en el pecho. Hoy lo llamaríamos depresión, pero en ese entonces era posesión, era castigo, era culpa sin juicio, la mujer que dejaba de hablar, el joven que lloraba sin razón, el anciano que no comía. Todos eran tocados por algo, por alguien, por una fuerza que no entendían. Y entonces venía la cura, no con abrazos, no con comprensión, sino con fuego, con oración, con vigilias largas en capillas frías donde la luz de las velas parecía más juicio que consuelo. El médico recetaba silencio, el cura exigía confesión y la familia miraba con vergüenza, porque un alma enferma era una mancha, un peligro, una grieta en la fachada del honor. Y a veces, cuando la tristeza no se iba, cuando el cuerpo seguía temblando y la mirada seguía vacía, se recurría al encierro, un cuarto sin ventanas, un candado en la puerta y una promesa, que rezarían por vos. Pero el cuerpo no entendía las promesas, solo sabía del frío, del hambre, del abandono. Algunas de esas almas no salieron jamás, otras salieron rotas, con más miedo que antes, con la tristeza escondida bajo la lengua, con una sonrisa enseñada como escudo. Y aún así, la vida seguía. El trigo crecía, la campana sonaba y el mundo fingía no ver, porque era más fácil culpar al demonio que aceptar que el alma también podía enfermar. Y así se vivía, con una angustia que no tenía nombre, con un cuerpo que se castigaba por sentir, con una sociedad que prefería la superstición a la compasión. Y todo eso quedó ahí, bajo la tierra, escrito en los márgenes de los libros, borrado por el tiempo, negado por los descendientes. Pero esa tristeza, esa pena sin palabras, sigue flotando, en algunos suspiros, en algunos silencios, en algunos sueños. Por eso vale la pena contarla, susurrarla, recordarla, porque entender el pasado es también cuidar el presente. Y si este viaje por los rincones más absurdos y crueles del cuerpo medieval te acompañó esta noche, si logró que imaginaras, que sintieras, que pensaras, entonces te invito a que te quedes, a que me acompañes en la próxima historia, porque aún hay mucho que no está en los libros, mucho que fue callado, mucho que merece ser contado. Suscríbete, es gratis. Y me ayuda a seguir desenterrando estas historias olvidadas. Nos vemos en la próxima. Y hasta entonces, que sueñes con algo más justo, algo más humano.